Libro de Génesis capítulo 25 verso 21 y vamos a estar viendo algunos pasajes o historias de la Biblia que nos reflejan a nosotros cómo dentro de una misma estructura habían dos iglesias diferentes, y la Biblia nos enseña a nosotros que Cristo murió por una iglesia, Génesis 25 21, y que Cristo viene a buscar esa iglesia que Él murió por ella. Amén. Por eso hay una canción de René González que dice: yo quiero una iglesia. O sea, Dios quiere un tipo de iglesia. Gloria a Dios. Tenemos el libro de Génesis capítulo 25 verso 21. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril, y aceptó el Señor y concibió Rebeca su mujer. Verso 22. Y los hijos se combatían dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y él le respondió el Señor: dos naciones hay en tu vientre, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, mas un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Vamos a darle gracias a Dios para que Dios en esta mañana nos ilumine y nos dé la palabra que necesitamos, que nos refuerce, nos ayude a seguir hacia adelante a cada uno de nosotros. Amén. Señor, nos complace en esta mañana darte gloria, darte honra y reconocer que sin ti somos nada, que todo lo que somos te lo debemos a ti. Si hay algo bueno, Dios mío, todo pertenece a ti, Señor mi Dios. Por eso en esta mañana queremos darte gracias por permitirnos ser un vaso para que tú nos hables hoy como iglesia y nos ministre. Aleluya, y nos ayude a crecer. Gracias, Señor, porque reconocemos que Cristo es el Hijo del Dios viviente en nuestras vidas, y que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros todos los días de nuestros días. Lo declaramos como Señor de este lugar y de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar sus asientos. Aleluya. Y vamos a ver cómo vemos aquí dos iglesias funcionando dentro de un mismo vientre. Amén. Y nos enseña que la esposa de Isaac estaba embarazada y está sintiendo que dentro de su vientre hay una guerra, hay una batalla. Y cuando ella consulta a Dios, Dios le dice lo que usted y yo acabamos de escuchar, y es que Dios le dice que dentro de ti hay dos naciones y que uno le servirá al otro. Y ella dijo: bueno, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y que estaban divididos en sus entrañas. Y podemos ver aquí podemos mencionar dos tipos de iglesias. Y una de ellas es la iglesia tipo Esaú y la iglesia tipo Jacob. Amén. Están representadas aquí con ellos dos. Pero hay algo que tenemos que irnos a mirar en el capítulo 25, verso 28. Quiero que leamos esa porción bíblica. Y dice la palabra: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Estamos viendo cómo los padres de Jacob y de Esaú habían dividido el amor. Amén. Lo podemos notar cómo ellos dividieron, porque dice que Esaú fue amado por Isaac, pero Jacob fue amado por Rebeca. Lo que esto, haciendo un análisis, nos lleva a ver que en estos padres había algo llamado favoritismo, ¿verdad? Isaac le favoreció a Esaú, Isaac, y Rebeca favorecía a Jacob. Y esto trajo un favoritismo. Ahora, cuando vemos que es el favoritismo, podemos ver que es preferir más a una persona a expensas de otras. También podemos ver que es la acción de aislar y concentrar una atención especial o complacencia en alguien, en una persona, excluyendo a otra. Lo que eso nos enseña
que una iglesia puede dividirse cuando hay favoritismo. Amén. Que una iglesia puede entrar a dejar de ser la iglesia de Cristo y formar dentro de una misma estructura dos tipos de iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque se activó lo que se llama favoritismo en los padres, en ellos. Y si lo miramos esto, lo podemos ver en la iglesia, que esto puede pasar entre el liderazgo, o aún en personas que tienen posiciones de autoridad dentro de una iglesia. Si nosotros ejercemos favoritismo, podemos dividir la iglesia sin darnos cuenta. Amén. Porque podemos hacer asesión de personas. Amén. También favoritismo es el acto de alabar a alguien y criticar al otro, avergonzar a uno y elogiar al otro. Amén. Por ejemplo, si Ismael y Junior González hacen un mismo trabajo y yo vengo y solamente reconozco a Ismael, estando Junior aquí, aunque eso no tenga que ver si te reconocen o no, pero públicamente te estoy haciendo un favoritismo a Ismael, que puede causar un daño en la vida de nuestro hermano Junior, para dar un ejemplo. Amén. Entonces, ¿qué provocó esto en la vida de Jacob y de Esaú? Que son las dos iglesias que estamos representando ahora. Esto provocó la rivalidad entre los hermanos. O sea, el favoritismo activa lo que se llama rivalidad dentro de la iglesia. Aleluya. Y escuche lo que pasó aquí. La rivalidad lo llevó a ellos a tener un profundo odio. O sea, Esaú comenzó a odiar a Jacob. Oiga bien, esto trajo como consecuencia un profundo odio de Esaú a Jacob. Y Jacob, por consecuencia, estaba bajo ¿qué? Peligro. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que cuando hay rivalidad por causa del favoritismo, va a haber odio, va a haber persecución y va a haber personas en peligro dentro de una misma iglesia. Amén. Y todo esto lo estamos viendo y visualizando para ver cuáles síntomas podemos tener para nosotros arrancarlo de nuestras vidas y ser una sola iglesia. ¿Alguien dice amén esta hora? Alabado sea el nombre del Señor. La siguiente consecuencia negativa fue que también esto afecta en la vida mental, en la salud mental, por decirlo así, y en la conducta del creyente. Amén. Porque mentalmente, cuando alguien se vive sintiendo aislado, menospreciado dentro de una congregación, mentalmente es afectado, porque de una vez comienza a decir yo no soy importante. El enemigo toma esas palabras, esas acciones, esas actitudes para formarla una guerra en contra de esa persona. Pero también trae problema conductual, porque ya la persona no quiere hacer lo que le corresponde hacer, porque se siente aislado y rechazado por causa de que alguien lo está persiguiendo, por causa de un odio, de una irritación, de una división que hay. Amén. Y eso lo vemos, hermano, que he tenido la gracia de andar muchas iglesias y hablar con muchos líderes y hablarme muchos temas, hasta privados de iglesia, a modo de consejo. Y cuando fuimos a Colombia también allí nos hablaron parte de la iglesia y vimos también algunas cosas. Amén. Y podemos visualizar estas cosas, cómo están sucediendo, cómo uno habla con muchos miembros y lo encuentra tan desalentado y tan deseoso de soltarlo todo. Y cuando tú le preguntas, es porque hay dos iglesias y hay una Esaú persiguiendo a un Jacob. Amén. Y los Jacob están corriendo peligro, porque si Esaú lo agarra, hermano, lo desaparece. Gloria a Dios para siempre. Entonces, este favoritismo trae división en la casa, trae división en la iglesia. ¿Por qué? Porque dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Escucha hasta dónde llegó el deseo, el odio de Saúl, hasta decir, desde que pase el luto de mi padre, yo mato a Jacob. Aleluya. Y por eso vemos que la Biblia nos dice que no es necesario agarrar un cuchillo y matar a alguien, una pistola, sino que el que aborrece a su hermano es que, dice la Biblia,
es homicida. Entonces, cuando alguien aborrece a alguien dentro de la iglesia, le está diciendo al mundo espiritual que usted está matando a su hermano. Amén. Gloria a Dios para siempre. Podemos ver también que la iglesia Esaú persigue a la iglesia Jacob. ¿Sabe para qué? Para vengarse. ¿Por qué? Nosotros a veces tenemos en nuestro corazón un deseo de venganza, simplemente porque no perdonamos, porque todavía el pasado y lo que me hicieron está tan latente en esa parte de la iglesia que necesita perdonar para que le entregue a Dios su situación. Amén. Por eso vemos que la iglesia Esaú persigue a la iglesia Jacob para vengarse, porque los Esaú necesitan perdonar a los Jacob y poner en la mano la venganza que tienen, el veneno, el deseo de suicidio y de matar a otro. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta característica que muestra en esta iglesia. En el verso 33 del mismo capítulo 25 dice: y dijo Jacob, júrame hoy en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Escucha lo que hizo la iglesia Esaú. Esaú llega un día del campo, se siente cansado, fatigado y dice: hoy, ¿para qué me sirve la progenitura si yo voy a morir? Entonces Jacob le propuso: yo te doy guiso, te doy comida, te doy lenteja, si tú me vendes tu primogenitura. Y este hombre dijo: ¿para qué yo quiero la primogenitura si yo voy a morir? Amén. Este hombre, él no iba a morir realmente. Era la actitud y el conocimiento y la revelación, el interés que él tenía por las cosas de Dios, que lo hicieron hablar a él así. Porque me gustó una palabra que encontré, que alguien dijo: es mejor y preferible morir con la bendición que vivir bajo maldición. Porque lo que estaba diciendo la iglesia Esaú fue: yo no quiero el privilegio de ser bendecido. Y nosotros leemos que Esaú vendió la progenitura, que Esaú la vendió. Pero cuando nosotros entramos allá adentro, la palabra primogenitura para el pueblo de Israel era derecho y privilegio de ser el mayor. Lo cual era muy importante, porque siendo los principales de los primogénitos, eran los sacerdotes de la familia. Poseían doble herencia. Y si el padre fallaba, ellos eran los que pasaban a ser la cabeza de la familia. Oiga lo que estaba menospreciando Esaú. Pero no se queda ahí, porque también le entregaban doble herencia. Pero tampoco se queda ahí, porque un primogénito simbolizaba para Dios primicia. Y cuando usted va al libro de los Romanos capítulo 11, verso 16, dice: si la primicia es santa, también toda la masa, así la raíz es santa, también lo serán las ramas. En otras palabras, Saúl estaba enviando un mensaje a Dios diciéndole: a través de mí tú no vas a santificarlo en los demás restos del pueblo. En otras palabras, Esaú, esa iglesia le estaba diciendo a Dios: yo no voy a ser parte tuya, porque cuando alguien le llevaba a Dios lo que se llama primicia, la primicia le pertenecía a Dios y era entregada a Dios. Entonces Esaú le estaba diciendo a Dios: yo no quiero ser parte tuya. ¿Está entendiendo? Rechazar la primogenitura es decirle a Dios: yo no quiero ser que yo sea tu herencia, yo no quiero ser parte tuya, Señor. Entonces Esaú estaba rechazando servirle a Dios, ser de Dios y pertenecerle a Dios. Amén. Entonces vamos a ver estos detalles que nos presenta. Cuando Dios toma a Abraham, a Isaac y a Jacob, a través de ellos Dios juró que iba a hacer que todas las familias de la tierra fueran ¿qué? Benditas. Entonces este hombre estaba diciendo: yo me desconecto del linaje de la bendición. Hermano, hay que tener cuidado con usted y yo menospreciar lo que Dios aprecia. Tenemos que tener cuidado con lo que Dios te quiere dar, lo que nosotros no queremos. Tenemos que tener cuidado, hermano, con lo que Dios nos ha dicho que somos y nosotros lo estamos rechazando. He escuchado a mucha gente decir: yo no quiero el ministerio profético, yo no quiero ser tal cosa. Hay que tener cuidado, porque podemos estar rechazando la bendición de Jehová en nuestra vida y estamos rechazando el ser parte de Dios. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Entonces, para Dios tenía un significado poderoso.
Entonces, como este hombre no la quiso, Jacob sí supo aprovecharla. Y entienda, de Esaú no se habla nada bueno de ahí en adelante. Sin embargo, a Jacob lo cambian, le cambian el nombre, lo hacen patriarca. Se menciona en la Biblia como hombre de bendición, aunque cometió errores. Pero este hombre peleó y buscó lo que a Dios le agrada. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Dios quiere una iglesia que anhele lo que Dios anhela. Dios quiere una iglesia que aprecie lo que Dios aprecia. Dios quiere una iglesia con cada uno de nosotros que entendamos que a través de nosotros mucha gente van a ser bendecidos. Aleluya. Saúl le importó un comino lo que le importaba a Dios. Entonces, debemos de revisar, hermano, aquellos privilegios que Dios nos ha dado a nosotros. Privilegio de servirle. No es cualquier cosa, hermano. El privilegio hasta de barrer la iglesia es un privilegio, hermano. No menospreciemos nada de lo que Dios nos está dando. Aleluya. Este hombre por un cansancio, este hombre por una fatiga, por una hambre en un momento determinado, no apreció lo que para el cielo tenía aprecio. Quizás hay un momento de debilidad tuyo y mío en la que queremos soltar todo, pero no es tanto es en la debilidad mía, es lo que Dios, aleluya, está pensando de mí. Es lo que yo le estoy rechazando a Dios, hermano, lo que importa en este momento. Alabado sea Dios. Entonces esto significa para Dios la progenitura que aquel hombre rechazó. Y era que toda la tierra iba a ser bendecida a través de él. Y él dijo que no, que a él no le importaba. ¿Cuántas vidas a través de ti y de mí van a ser bendecidas? Nosotros cuando rechazamos lo que Dios nos ha dicho y lo que Dios nos ha dado, lo que negamos, cuando negamos lo que Dios nos ha dado, hermano, estamos privando a muchas personas de ser bendecidas con la gracia de Dios. Esa iglesia no es la iglesia que Dios quiere. Es la iglesia Jacob que pelea por la bendición para que otros sean bendecidos. Es la iglesia Jacob que sabe reconocer que es mejor vivir con la bendición, aleluya, que morir en maldición. ¿Sabe por qué? Porque donde quiera que llegaba Jacob, las cosas estaban caóticas, pero cambiaban. Aunque él tenía problemas, pero él era portador de un ADN llamado bendito. Y donde quiera que había esterilidad, algo tenía que dar a luz. Aleluya, donde quiera que había escasez, algo tenía que comenzar a producir, porque el ADN de Jacob se lo impartió aquel día que dijo: a mí me importa lo que a Dios le importa, yo valoro lo que Dios valora, yo quiero ser la iglesia que agrade al Señor, yo voy a pelear por esta bendición. Y desde pequeño vemos un Jacob que está jalándole el talón a Esaú, peleando por salir primero, porque reconocía desde el vientre, me parece ser, lo que significaba salir bendecido. Hermano y hermana que estamos aquí en esta hora, Dios te ha bendecido y te ha dicho: eres mi hija, eres mi hijo. No menospreciemos lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Alguien le puede dar un aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. ¿Sabe qué hizo la iglesia Jacob en el capítulo 33, verso 3? La iglesia Jacob nos da una enseñanza. Como la iglesia Saúl lo persiguió y lo estaba buscando para matarlo. En el capítulo 33, verso 3 dice que él mismo pasó delante de ellos y se postró en tierra 7 veces hasta que se acercó a su hermano. Aquí hubo el momento donde se encontraban las dos iglesias. La iglesia que estaba buscando a la iglesia Jacob para matarla, para destruirla. Pero la iglesia Jacob, mire cómo actuó. Dice que se postró Jacob 7 veces hasta que se acercó a su hermano. Verso 4. Esaú corrió al encuentro, le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. La iglesia Jacob es la iglesia madura que entiende que aunque no ha cometido el error, se humilla. La iglesia Jacob es la que se postra delante de sus adversarios en el sentido de que aunque nos hayan hecho daño como quiera, entiende que debe perdonar. Amén. Y esto provocó que fuera perdonado y se restaurara. Aunque usted sigue leyendo la historia y los versos bíblicos en adelante y nos enseña que Esaú le quería caminar con Jacob, pero Jacob no caminó con él el resto de sus días, porque el verso 16 dice: y así volvió Esaú aquel día por su camino. Verso 17, y Jacob se fue a Sucot y allí edificó su casa. Estamos entendiendo, hay que resolver los problemas que están sin resolver. ¿Sabe por qué? Porque hay una sola iglesia que le va a edificar casa a Jehová. No podemos edificar con la ira, con la contienda. No podemos edificar con el pasado, con el enojo. No podemos edificar, hermano. Hay una iglesia que tiene que separarse de lo que aparentemente es iglesia, pero que no es iglesia.
Alabado sea el nombre del Señor. Estamos entendiendo cómo Dios nos muestra estas características a nosotros aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Cómo este hombre tuvo que separarse. Alabado sea el nombre del Señor. Cómo tuvo que separarse para poder edificar la iglesia. Y de ahí en adelante, hermano, la historia fue diferente. Quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 12, verso 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sigue diciendo el verso 15, mira bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Amén. Verso 16, que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Me llama mucho la atención cómo Dios vuelve a mencionar a este hombre en esta lista. Cómo Dios vuelve a mencionar y la palabra que menciona, los títulos que le da a la iglesia Esaú, y le dice que Esaú era un fornicario y un profano. Y cuando nosotros nos vamos al término griego y hebreo para saber qué significa la palabra fornicación, viene de la palabra porno. Y esto significa carnalidad. Esto significa que ese es el nombre que se le pone a una ramera. ¿Sabe por qué? Porque Esaú no quiso tener una relación con Dios y quiso renunciar a Dios para buscar otros dioses, por decirlo así, porque menospreció a Dios. Y cuando nosotros no le somos fieles a Dios, entonces entramos en fornicación. ¿Alguien me está entendiendo? Gloria a Dios. Entonces esta palabra también quiere decir, porque esa persona se vende a sí mismo por dinero. ¿Qué fue lo que hizo Esaú? Vendió lo que a Dios le importaba por dinero. O sea, en otra palabra, le puso precio, y no cualquier precio, a lo que no tenía precio. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está enseñando a nosotros? Que muchos de nosotros hoy en día estamos vendiendo nuestra bendición. Que muchos de nosotros le estamos poniendo precio a nuestra bendición. A veces preferimos pasar tanto tiempo en un internet, horas largas, viendo novelas, programas, y también con pasatiempo, y también por querer hacer dinero más allá de lo que nos corresponde, no importando que se pierda la bendición de Dios en nuestra vida. Le estamos poniendo precio, hermano, a la bendición de Dios. Y no podemos vender lo que realmente tiene precio. Porque en el nivel espiritual también nosotros podemos ser fornicarios. ¿Sabe cuándo? Cuando teniendo a Dios idolatramos otras cosas. Cuando teniendo a Dios amamos otras cosas más que a Dios. Estamos siendo fornicarios espirituales, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la Biblia nos llama a tener cuidado con los apetitos carnales. Nos llama a tener cuidado con los apetitos del alma y aún del mismo espíritu, con los apetitos sexuales, porque estos nos llevan a vender a nosotros nuestra primogenitura, hermano. Hay que tener cuidado con la ambición. Hay que tener cuidado con la vanagloria. Hay que tener cuidado con los deseos sexuales. Hay que tener cuidado, hermano, con todas estas cosas que están batallando para que nosotros abandonemos nuestra primogenitura en esta tierra. Porque este hombre, su vientre lo traicionó. Y a veces nosotros, por un chin más de dinero, estamos vendiendo lo que sí tiene valor para Dios. Y hay una palabra que le escuché a alguien decir: nosotros gastamos nuestra vida por el dinero y después gastamos el dinero por querer salvar nuestra vida. Es ilógico. No tiene sentido. Amén. No le estamos diciendo que no trabaje y que no haga esto. No, hermano. Es cuando entramos en una vida de afán, de tal manera que hasta de Dios nos olvidamos. Y solo nos acordamos de Dios cuando hay problemas. Esa no es la iglesia que Dios quiere. Es la iglesia que sabe poner a Dios en su lugar. Es la iglesia que sabe decir: aleluya, Dios, tú eres mi provisión aunque trabaje. Señor, aunque vaya al médico, tú eres mi sanador, Señor. Aleluya, saber poner a Dios en el lugar que Él quiere estar en nuestra vida. Y no que nuestro vientre, nuestro apetito de las almas espirituales nos lleven a cometer grandes errores, hermanos. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros? Que la otra palabra que Dios le dice, hablando de la iglesia de Esaú, es que era una iglesia profana. Y una persona profana es una persona que anda en libertinaje, que es muy dada a las cosas del mundo. Una persona deshonesta.
Alabado sea Dios. Y la palabra también profanar se define como tratar una cosa sagrada sin el debido respeto. ¿Cuántos saben que todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, es sagrado? Porque viene de Dios. Pero a veces el adiós, hermano, no lo trata con el respeto. Entonces esa no es la iglesia que Dios quiere. Dios le llamó profano a la iglesia de Saúl. Y eso es lo que significa tomar lo santo y no tenerle respeto, hermano. Alabado sea Dios. También se aplica al uso profano, dice aquí, a deshonrar, prostituir, hacer uso indigno de las cosas respetables. ¿Qué está pasando con nosotros? Cuando no honramos a Dios, estamos siendo profanos. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos deshonrando a Dios. Y Dios nos está diciendo que no vendamos nuestra primogenitura. Cuando nosotros las cosas que Dios ha llamado santas no las estamos llamando ni actuando con la santidad de vida, hermano. A este hombre llamado Saúl, él comió, se recostó, se llenó su barriga, pero nunca usted vio que se arrepintió. Dice que lloró. Cualquiera llora, hasta por un bajón que usted se dé, hasta de miedo de algo que le va a suceder. Por eso hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Alguien se puede sentir remordido, pero no arrepentido. Por eso fue que dicen que Judas se sintió remordimiento, pero Pedro se arrepintió. Entonces este hombre no le importó nada. No. Se sintió lleno su barriga, se sintió satisfecho y que ya no me importa más nada. Y a Dios me parece que le llamó mucho la atención esto. Cómo este hombre trató la bendición, lo santo, cómo lo profanó. Alabado sea el nombre del Señor. Este hombre no se arrepintió delante de Dios para nada. ¿Cuál es la oportunidad nuestra? Que cuando hacemos algo indebido, hermano, hay una puerta que no debemos dejar cerrar. Se llama arrepentimiento. Porque dice que este hombre procuró con lágrimas su primogenitura y ya Dios ni caso le hizo. Es tanto a veces que menospreciamos algo de Dios que después estamos anhelándolo y no lo vemos. Le doy un ejemplo. En una ocasión a mí Dios me habló de algo, yo no le hice caso a Dios. Hermano, y hubo un silencio en mi vida pero tan intenso, que yo estaba hasta asustado. Yo decía, ¿será que Dios me dejó? ¿Será que ya estoy desechado? Y le pregunté a alguien, dime qué pasa cuando este silencio es tan fuerte en la vida de alguien. Digo, puede ser que Dios te haya hablado y que tú no le hayas hecho caso. Y como Él es soberano y Él te habló y tú le hiciste caso omiso, Él está callado. ¿Para qué te va a volver a hablar si tú no le hiciste caso? Y entonces le preguntó, ¿y qué hago? Y me dijo, bueno, arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Pídele que te vuelva a hablar. Cuando me arrepentí, le pedí perdón a Dios, Él me volvió a hablar, aleluya, porque Dios entendió que mi corazón sí anhelaba ahora que Dios le hablara, hermano. Y cuántas veces a ti y a mí Dios no ha hablado, no ha mimado, no ha dado palabra, no ha hecho tantas cosas lindas y nosotros, ay hombre, eso es Dios, ay hombre, otra vez lo mismo, ay hombre, aquello. Esa iglesia no honra a Dios, por esa iglesia Dios no pelea, por esa iglesia Dios no se levanta, a esa iglesia Dios es sordo. Porque dijo que Saúl procuró con lágrimas, pero ya era muy tarde, hermano. ¿Qué es lo que tanto estamos nosotros menospreciando continuamente? Aquellas cosas que Dios quiere darnos. Es bueno que como iglesia nosotros revisemos. Porque mire el final de la iglesia de Saúl. No sea ninguno fornicario y profano como Saúl, que por una comida vendió la primogenitura. Entonces, la iglesia de Saúl y la iglesia de Jacob, ¿de cuál de ellas dos tenemos nosotros características? Los Jacob pelean por la bendición. Los Jacob no le importa pelear hasta con el mismo Dios para que Dios los bendiga. Los Jacob van a luchar para que le cambien el nombre y los errores. Y que de ellos se habla en el cielo que agradan a Dios. Siguiente iglesia, vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 1, verso 1. Aquí está la iglesia Penina y Ana. Vamos a ver cuáles son las características de las Peninas y de las Ana. Primera de Samuel, capítulo 1 en adelante. Dice la Biblia, había un hombre de Ramataim. Estos nombres como si fuera uno habla en lengua, así que escúchame si me equivoco ahí. Sofín, de la región montañosa de Efraín, el cual se llamaba Elcana. Era hijo de
Jeroham, hijo de Eliú, santo, hijo de Tohu, hijo de Suf. Te digo que estás hablando en lengua que uno está. El Efrateo. Gracias a Dios que pasamos a prueba ahora. Verso 2. Tenía 2 mujeres. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Aquí también vamos a ver 2 iglesias dentro de una misma estructura. Pero hay una iglesia que agrada a Dios y hay otra que no agrada a Dios. Y dice, tenía 2 mujeres. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía. Escuche bien, verso 6. Pero su rival, hablando de Penina, la irritaba continuamente para humillarla, porque Jehová había cerrado su matriz. La iglesia Penina tiene dones, tiene llamados, tiene hasta bendiciones, por decirlo así, pero lo usa para irritar al hermano. La iglesia Penina lo que tiene, lo utiliza para humillar al hermano. Dice que su rival, y la palabra rival significa aflicción, en el sentido psicológico y espiritual. O sea, que la iglesia Penina, ¿sabe lo que hace? Que le lleva aflicción psicológicamente, espiritualmente a la otra parte de la iglesia. Otra palabra, lo que está diciendo, que hay hermanos que lo que tienen es para ellos utilizarlo y humillar al otro. Para ellos mofarse de que tienen, para ellos sentirse que son la iglesia, que porque tienen algo, Dios está agradado de ellos. Déjame decirte algo que aprendí, que escuché de un pastor, y él dijo, no porque tú tengas algo quiere decir que Dios está agradado. Y él explicó esto y me llamó la atención. Él dice que aunque usted tenga un hijo rebelde en la casa, usted tiene que darle la comida como quiera. Pero eso no indica que usted está agradado porque le da la comida, porque le paga el colegio, porque es un derecho como padre que tenemos, pero no es porque está agradado. O sea, hay cosas que Dios no está cumpliendo porque Él es fiel, porque Él lo prometió. Y mucha gente ha dicho, bueno, Dios está agradado conmigo porque tengo bendiciones. Hello. Muchas veces Dios te bendice por su fidelidad, porque ya dijo, te voy a bendecir, y Él está comprometido con su palabra. Entonces vamos a mirar, hermano, como iglesia. Porque alguien tenga mucho, eso no quiere decir que Dios está agradado con ellos. Dios está agradado con la gente que lo que está pidiendo es para su gloria, como Ana. Así que aquí no importa la cantidad, aquí no importa los materiales. Lo que importa realmente es que Dios esté agradado. Entonces vamos a ver qué tipo de iglesia somos cuando nosotros lo que tenemos, cómo lo utilizamos. Entonces vamos a seguir viendo. El verso 7 dice, y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Ella la irritaba, por la cual Ana lloraba y no comía. Como nosotros muchas veces humillamos y hacemos sentir mal a nuestros hermanos en nuestra forma de hablar con lo que tenemos. A veces el sentido no es bendecir, a veces el sentido es humillar. A veces el sentido no es confrontar a alguien para que sea bendecido. A veces el sentido es destruir a alguien. Y ese tipo de iglesia no es la que agrada a Dios, porque la iglesia que agrada a Dios es la que restaura. Mis dones son para restaurar y edificar, no para destruir. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que la irritaba y Ana lloraba y no comía. ¿Sabe qué? Esto nos enseña que una iglesia, la iglesia Penina, usa lo que tiene para humillar a los demás. También nos enseña que lo que tiene no es para la gloria de Dios, sino para que vean lo que tienen. Muchos tienen, pero muchos no tienen el favor de Dios. Muchos tienen, pero no tienen el amor de Dios. Muchos tienen, pero no tienen la aprobación de Dios. Y yo necesito tener la aprobación de Dios, porque mi garantía es Dios. Yo puedo tener dones, llamados, ministerios, puedo tener muchas cosas, hermano, y estar utilizándolos, pero Dios no está de acuerdo. Gloria a Dios. Penina cree, porque tiene más, se ve que lo que ella tiene lo utilizó para humillar a Ana. Pero hay algo muy poderoso aquí, que era que Penina se sentía que ella era la predilecta, la amada, la Coca-Cola del desierto, como dicen por ahí. Pero me llama la atención lo que Dios le dijo, o sea, lo que Alcala le dijo a Ana. Escuche esto. Primeramente, la iglesia Ana significa gracia y favor. Aunque no tiene, pero tiene la gracia. Qué lindo. Aunque no tiene, aunque está siendo burlada, amedrentada y humillada, pero tiene la gracia y el favor de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia y el favor de Dios van a provocar el milagro en nosotros.
Alabado sea Dios. Número 2, en el verso 5 dice que su esposo le amaba, le daba una parte escogida. Oiga bien, a Ana, su esposo que representa a Dios, le daba una parte escogida que no se la daba a Penina. ¿Sabe qué nos dice eso? Que cuando Dios te da una parte escogida, Dios te está reservando cosas especiales a ti, porque lo que tú tienes es para la gloria del Señor. ¿Se acuerda que Esaú menospreció? ¿Y cómo Dios le va a tener cosas especiales a los Esaú? No, hermano, no nos equivoquemos. Dios le tiene cosas reservadas a la gente que salió a buscar a Dios, que anhela a Dios. Aleluya. El siguiente punto que dice, que él le dice a Ana, que él amaba más a Ana, que aunque Ana no tuviera hijos. Le estaba dando a entender, Ana, aunque tú no tengas posesiones, yo te amo. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que Dios, aunque tú no tengas mucha fuerza y está queriendo agradar a Dios, Dios te ama. Aunque Jehová no le había concedido hijo, a Elcana, el esposo, la amaba. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tengas o no tengas ministerio, Dios te ama. Que tú tengas dinero o no tengas dinero, Dios te ama. Que tenga título o no tenga título, Dios te ama. Lo que tú y yo tenemos que entender es que su gracia es suficiente. Que su favor es suficiente. Aleluya. Verso 8 del capítulo 1 dice, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué llora? Dios se preocupa por la iglesia Ana y le pregunta, ¿qué tú tienes? Dios va a descender de su trono a preguntarte cuál es tu aflicción, porque Dios se interesa por lo que tú estás pasando, porque eres la iglesia preferida de Dios. Si estás llorando, Dios se va a parar de su trono y te va a preguntar. Y a Dios, yo recuerdo que en una ocasión mi hermano Nilson, cuando nos juntábamos en las mañanitas aquí, cuando la iglesia era de madera, a orar, Nilson viene muy contento y me dice, Eladio, Dios me habló anoche, tuve una experiencia con Dios, yo subí al cielo y no quería bajar y Dios me hizo bajar obligado de arriba y Dios me dijo que me amaba. Ay, ¿para qué fue eso, hermano? Yo le dije, Señor, tú se lo has dicho a él y a mí tú no me lo has dicho. Y yo en el púlpito ahí en la plataforma, Señor, tú no me amas. Y yo, Señor, a mí tú no me amas, ¿y por qué tú no me lo dices? Ahí yo comencé a pelear con Dios. Hermano, y Dios es tan lindo y tan misericordioso que me dijo, Eladio, yo también a ti te amo. Ahí llené el púlpito de moco y de lágrimas. Ahí fue verdad que yo no paraba de llorar. El Dios altísimo, sublime y todopoderoso descendió sobre un vaso de barro a decirle, te amo, te amo, te amo. Aleluya. Yo no tenía nada, pero tenía Él su gracia y su favor. El querer escuchar su voz hizo que Él bajara a decirme cuánto Él me ama. Iglesia, entiende, eres la iglesia amada de Dios. Así que Dios quiere que entendamos eso. Y Él le dijo, ¿por qué no come? Porque está afligido tu corazón. Y le dijo, no soy yo para ti mejor que 10 hijos. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que muchas personas se están preocupando porque no tienen nada. Pero Dios está diciendo, yo soy más que lo que tú no tienes. Yo soy suficiente. Y cuando usted y yo entendamos que Dios es suficiente más que cualquier cosa que estemos anhelando en esta vida, entonces vendrá lo que estamos anhelando. Ay, qué lindo es Dios. Porque Dios le estaba diciendo a alguien llamado Abraham. Le dijo, Abraham, dame tu hijo, tu único, el que tú más amas. Oiga los títulos que Dios le pone. Tu único, el que tú más amas. Y Abraham se lo entregó. ¿Sabe? Porque Abraham le estaba diciendo a Dios, tú me eres más suficiente que el hijo que yo tanto anhelado. Y Dios se lo devolvió, hermano. Mire que todavía yo soy parte de esa generación. La iglesia que le entrega a Dios lo que Dios le está pidiendo, que se prepare, que vienen generaciones y generaciones de bendición sobre tu vida. Aleluya, entendamos esto, hermano, porque cuando yo muero un anhelo terrenal, estoy llamando un anhelo del cielo. Como Elcana aquí representa a Dios, aquí también nos enseña cómo Dios se preocupa, hermano, por lo que a nosotros nos está pasando. Dios se preocupa por su iglesia y Dios nos está diciendo que Él es más que cualquier posesión que nosotros nos estemos matando o desgastando por tenerla. ¿Saben lo que Dios nos está diciendo a nosotros como iglesia? Que Él es nuestra porción y nuestra heredad. Alguien dijo en la Biblia, hermosa es la heredad que me ha tocado. Mis cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¿Dónde cayeron tus cuerdas y mis cuerdas? ¿Dónde?
¿Cómo miramos a Dios como un simple Dios que está allá arriba, ajeno a todo lo que nos está pasando? Yo vengo a decirte en esta hora que Dios nos dice que Él es nuestra herencia, que Él es nuestra bendición y nuestra heredad, que aquí todo pasará, todo, pero Él nunca pasará. Y el que tiene a Dios, el diablo no puede quitarte a Dios. Podrá quitarte una casa, podrá quitarte un marido, un esposo, podrá quitarte cualquier cosa, menos a Dios. Así que entendamos, iglesia, que Dios es nuestra, dígalo, nuestra bendición, nuestra herencia. Denle un aplauso a Cristo Jesús. Pero la iglesia Ana no se queda ahí. La iglesia Ana dice en el verso 20 del capítulo 1, y sucedió que a su debido tiempo, esta palabra es clave aquí, no es cuando usted quiera ni cuando yo quiera, es a su debido que Dios te va a bendecir. Así que no deje que nadie te irrite y te humille, porque todavía para mucha gente tú debiste tener tal y cual cosa y no la tienes. Porque tú tienes que decirle a su debido tiempo. Alguien tiene que saber darle respuesta al diablo y a los fariseos. Cuando te preguntan ¿qué ha pasado? Y que ya tú debiste de estar así acá. No, a su debido tiempo. Yo soy parte de la iglesia amada. Esto le saca, como dice alguien por ahí, un gloria a Dios cualquiera. Porque esto me trae paz a mí, que no es cuando el diablo quiera, ni cuando la gente quiera, ni cuando yo quiera, sino a su debido tiempo. Dice que Ana concibió y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo pedía Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces tus anhelos vienen del camino, pero a su debido tiempo. Así que dile a la desesperación, mándale un mensaje a la desesperación y dile que Dios viene a su debido tiempo. Que tu carro, tu casa, tu bendición, todo viene a su debido tiempo. Pero tú y yo tenemos que estar en su presencia, amando a Dios como Ana lo hacía. Diga también amén ahí. Verso 28 me sigue enseñando las características de la iglesia Ana. Y por eso yo también lo dedico a Jehová. Wow. Si nosotros aprendiéramos la lección de la iglesia Ana, las cosas cambiarían. Porque dice, y yo se lo dedico a Jehová. Esto va a ser para la gloria de su nombre. Si voy a usar el don que tengo, lo voy a usar para la gloria de su nombre. Si voy a hacer aquello, lo voy a hacer para la gloria de su nombre. Por eso muchas personas se han quitado de su vida en recibir muchas heridas y muchas traiciones y muchas decepciones. ¿Sabe por qué? Cuando tú le haces algo a alguien, no se lo haga a ese alguien, hácelo a Dios. Porque si ese alguien no se devuelve a darte la gracia, ya tú se lo hiciste a Dios. Y como se lo hiciste a Dios, pues prepárate, porque a su tiempo vendrá la recompensa de parte de Dios. El problema de muchos de nosotros es que estamos esperando que si yo le hice un favor a Isauri me lo devuelva. Porque son mentalidades humanas que tenemos. Pero el que siembra en el Señor puede sembrar aquí en Santo Domingo y recoger el fruto allá en Japón. ¿Y cuánta gente Dios ha usado fuera del país para bendecir a uno? ¿Y cuando uno le ha sembrado? ¿Estamos entendiendo? O sea, vamos a mirar como la iglesia Ana, que dice en el verso 28 que los dedicó a Jehová. Y dice, estará dedicado a Jehová todos los días de su vida. El problema también nuestro, o mío, eso nos pasa a alguna gente aquí, es que el miércoles yo se lo dedico a Jehová, pero el jueves no. Es que para Ismael yo puedo hacerlo para la gloria de Dios, pero para David Daniel no. ¿Estamos entendiendo esto? Y dice que todos los días de su vida se lo dedico a Dios. Hermano, es que nuestra vida le pertenece a Dios. Es lo que tenemos, le pertenece a Dios. ¿Alguien puede entender esto? Y dice, y adoraron allí a Jehová. ¿Sabes? Tu vida va a provocar, tu acción va a provocar adoración a Dios. Cuando actuamos como Ana. Amén. Penina, la iglesia que es lo que tiene, lo utiliza para humillar. Penina, que no se preocupa de que si le están dando la parte escogida, a ella lo que le interesa es humillar. Por eso, cuando uno entiende esto, se te caen muchas cosas, muchas cargas se van de nuestra vida. Porque tú puedes ver que tal ministerio está llegando a las cúspides, creciendo, terrible. Y tú entiendes que tú no tienes que estar compitiendo con nadie, porque tú tienes una parte escogida. Tú entiendes que tú no tienes que competir con nadie, porque tú tienes una gracia. Tú tienes un favor de Dios.
Tú tienes un favor. Ay, que Dios usa a fulano así, así, ay, que yo quisiera tener. Lo que pasa es que no vemos lo que tenemos porque estamos mirando lo que otro tiene. Pero el día que yo me ponga a mirar, es decir, Señor, ¿cuál es la gracia y el favor que tú me has dado? Y comienzo a utilizarlo, verá como la gente diría, wow, qué lindo Dios está usando a fulano, a fulana, qué lindo, qué bendición es fulano y fulana. Porque ya yo comencé como iglesia a mirar lo que yo tengo. Amén. Vamos a ver entonces la iglesia Marta y María. Yo espero que usted vaya cogiendo cada pincelada para que si tenemos algo de un ladito, nos pasemos para pan de Ana, los Esaú se pasan pan de Jacob y los Marta pan de María. Dice en Lucas capítulo 10, verso 38. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Vaya tomando la característica. ¿Cómo fue? Marta lo recibe pero no la atiende. Es la gente que llamamos a Dios, Dios, manifiéstate. Cuando Dios se manifiesta también diferente. Con la carota. Déjame ver si es de Dios o no es de Dios. Mira, hermano, si uno no tuviera identidad, yo me he parado en púlpito, que he visto cara. Sí, me apoyo en la gracia de Dios, porque un día yo fui con un varón a ministrar un retiro. El varón es como de 6 pies, andaba bien vestidito. Yo también andaba bien vestidito, pero yo me veía un muchachito delante del varón. Y cuando llegamos a la iglesia, agarran al varón por la mano, lo llevan para la plataforma a sentarlo. Y me dejan a mí ahí. Le dicen, no soy yo el predicador, es él. Y no me dejaron ahí en el medio. Como quiera, hermano, me dejaron ahí, no me llevaron. Allá. Y es que hay gente que invita a Dios a su casa y no le pone atención. Hello. Entonces, si nos reunimos en la iglesia para invocar el nombre de Dios, cuando Dios se manifieste, agárralo por completo. Aleluya. Verso 40 dice, el verso 39 dice que María se sentaba a los pies y oía su palabra. La iglesia María es la que le presta atención a lo que Dios está diciendo. Y la Marta no. Verso 40. Marta en cambio se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile pues que me ayude. En buen dominicano hay gente que ni lava ni prestan la batea. Gente que no adora ni quiere que el otro adore. Marta trabajaba en el QHD, quehaceres domésticos. Pero María trabajaba para Dios. Amén. ¿Usted está entendiendo? Aunque usted se esté riendo, es así, hermano. Porque ella no entendió que lo que Jesús necesitaba en el momento era alguien que lo escuchara. Cuando nosotros no entendemos a Dios, qué tipo de servicio Dios quiere, hacemos lo que estamos acostumbrados a hacer. En otras palabras, nos convertimos en tradicionalistas. Hacemos las cosas de rutina. Pero muchas veces Dios va a visitar las Martas y las Marías, no para que sigan en los afanes, sino para que alguien se le siente a los pies y lo escuche. Así que como iglesia tengamos atención cómo Dios quiere manifestarse un domingo de esto. Si un domingo de esto hay prédica, pero Dios dice, es alabanza que quiero, pues nos fuimos en alabanza. Pero las Marías tienen que sentarse a los pies para escuchar lo que Dios quiere, para poder hacer lo que le están diciendo. Pero las Martas te van a molestar y a decirte que no haga lo que tú estás haciendo que le agrada a Dios. Entonces vamos a ir viendo qué es lo que nos muestra. Dice que la iglesia Marta son la iglesia que están turbada y afanada. Y cuando alguien está turbado y afanado, es una persona que tiene ansiedad. Que su preocupación no es el reino, no son las cosas de Dios, son las cosas de este mundo. Entonces cuando nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 11, verso 20, allí nos sigue enseñando para que veamos cómo la iglesia Marta no intimidar con Jesús y no ponerse a sus pies. Mira lo que trae como consecuencia. En el verso 20 del capítulo 11 de Juan dice, entonces Marta cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Esta es la historia que habla cuando su hermano Lázaro había muerto, Jesús se había ido y Jesús está en una aldea y Marta escuchó que Jesús estaba ahí y Marta como iglesia sale a buscar. Verso 21 dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Verso 22, pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Verso 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Esto nos enseña que la iglesia Marta tiene mucha teoría y sabe muchas cosas, pero tiene poca práctica del poder de Dios.
Que la Marta se sabe en todos los versículos. Es como el descarriado que tuvo 20 años en la iglesia. Usted no le puede predicar porque toda se la sabe. Hermano, es difícil. Alguien dijo, un pastor dijo, yo prefiero trabajar con gente que nunca se ha convertido que con gente descarriado con muchos años en la iglesia. Entonces sí hay gente que se la sabe toda, pero no hace nada. Marta es muy teórica. Sí, yo sé, maestro, que tú tienes poder para esto, pero él va en camino a hacerlo. ¿Por qué no lo deja? Porque la teoría lo que trae muchas veces es duda e incredulidad y no vemos el poder de Dios manifiesto. Así que Dios está diciendo, hay una iglesia que tiene que pasar de la teoría a la práctica. Nosotros, hermanos, necesitamos mostrar lo que dice la Biblia en letra, mostrarlo también en acciones. Necesitamos esto, hermano. Y el verso 25 dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ella vuelve y le menciona, sí, aquel día, el día que resucitan los muertos. Y Dios estaba diciéndole, ahora es que yo voy a hacer el milagro. Entonces, esta iglesia es una iglesia de esperanza, pero no de fe. Y se puede tener esperanza, pero también tener fe. De que Dios puede hacer un milagro ahora. De que Dios puede hacer algo ahora. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a esa iglesia. Yo tengo el poder para hacer el milagro ahora. Ahora escucha la iglesia María. Verso 28 del capítulo 11. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María. Después que Marta no pudo lograr nada, la iglesia Marta no logró nada con Jesús. Entonces se lo comunicó a la iglesia María. Vamos a ver si es verdad que tú eres la que Dios ama y que Dios ha escogido. Entonces dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto. Verso 29, ella cuando oyó se levantó deprisa y fue a él. Esa es la persona que Dios está buscando, que no vivimos postergando las cosas que Dios quiere que se hagan ahora. María me enseña que si Dios quiere un vaso de agua ahora, que yo no se lo lleve caliente, sino fresco. Esta mujer salió deprisa y fue a él. Pero lo que me llama la atención fue que esta iglesia hizo algo que la iglesia Marta no hizo. Verso 30 dice, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. ¿A dónde encontró la iglesia María a Jesús? Donde la iglesia Marta lo había dejado. Y sabe un detalle bonito aquí. La iglesia María conmovió a Jesús. Porque el verso 32 dice, y cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies. Marta en ningún momento registra que se humilló. Marta, la iglesia Marta en ningún momento se humilló delante de Jesús. Por eso lo dejó igualito. Sin embargo, dice que la iglesia María se postró a sus pies. Y diciéndole, si hubiera estado aquí, le dijo lo mismo que le dijo Marta. Pero lo que aquí cambió fue la posición y la actitud. Por eso hay muchas personas adorando a Dios. Y sobre muchos Dios desciende y hace el milagro. Y sobre otros no. Hay muchas personas orando a Dios por el mismo milagro. Otros lo reciben y otros no. Hay muchas iglesias orando por algo. Otros reciben y otras no. Porque esto va a depender de nuestra actitud. Cómo lo estamos pidiendo. Y para qué lo estamos pidiendo. Amén. Verso 33 dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Verso 38, Jesús profundamente conmovido. Mire la enseñanza aquí tan linda. La iglesia María conmueve el corazón de Dios. Hay una iglesia que conmueve profundamente a Dios. Quizás no sepamos mucho arameo, ni griego, ni teología. Pero si aprendemos a mover a Dios, si podemos conmover a Dios, que la gente diga, Él no tiene la última marca, pero tiene la última unción, alaba a Dios en esta hora. Él no tendrá la última casa, pero tiene a Dios en su vida. Cuando ora, algo pasa. Alabado sea Dios. Entonces, Jesús le preguntó a esta mujer cuando se le acercó María y le dijo, dime dónde lo pusieron. En otra palabra, María logró mover a Jesús hacia el problema y el problema fue solucionado. En otra palabra, las Martas solamente son teorías, saben hablar fino, saben tener ética y no es malo tener ética, saben tener muchas cosas, pero no saben conmover el corazón de Dios. Y Dios está buscando esa iglesia
que aprenda profundamente a mover el corazón de Dios, hermano. Que cuando usted ore, aleluya, el diablo tenga miedo de escucharle orar, porque sabe que el cielo se va a mudar en la tierra cuando alguien como usted y como yo oremos al Señor con una actitud de humildad delante de Dios. Aleluya. Jesús le dijo, ¿dónde lo pusieron? Porque tú me moviste. Marta lo dejó en un lugar. Hay una iglesia que dejó a Jesús, como decía el predicador del domingo. Aleluya, que Jesús se nos perdió. Fue que lo dejamos en un lugar, que volvamos a buscarlo. Marta dejó a Jesús en un lugar y María lo buscó y lo encontró y lo movió. La última historia que tenemos aquí es la iglesia de la mujer del flujo de sangre y la hija de Jairo. Y usted ha escuchado esta historia, ¿verdad? Jairo significa iluminación. Pues ¿sabe algo? Que cuando Jairo se le acerca a Jesús, ¿sabe lo que le dice? ¿Sabe lo que la Biblia habla de él? Que Jairo se postró a sus pies. ¿Sabe cuál es la iglesia que Cristo quiere? La iglesia que sabe postrarse a los pies de él. Jairo era un alto dignatario de la sinagoga. Tenía posición, tenía dinero, tenía cargo, tenía rango. Y lo puso todo a un lado y se humilló delante de la presencia de Dios. ¿Alguien quiere mover a Jesús? Como iglesia queremos mover a Jesús. Entonces vamos a poner todos los títulos a un lado y vamos a aprender a humillarnos delante de la presencia de Dios. Amén. Entonces cuando él se le acerca, le pide un favor a Jesús. Y le dice, Jesús, mi niña está muriendo. Ve y tócala con tus manos y sánala. Sin embargo, cuando Jesús va de camino a la iglesia de la niña de 12 años, ven una iglesia de una mujer llamada la mujer del flujo de sangre. Dice que una mujer desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre. El flujo de sangre se dice que 12 años, una mujer con hemorragia de sangre humanamente no puede vivir 12 años. Médicamente alguien que tenga 12 años botando sangre no puede vivir. Muere, no puede llegar a 12 años. Eso era un milagro. ¿Y sabe cómo se representa esta iglesia aquí? Número uno, esta mujer representa una iglesia que está enferma, una iglesia que tiene hemorragia. La hemorragia impide que una mujer salga embarazada, ¿sí o no? En otra palabra, era una mujer estéril. Esta iglesia representa la hemorragia, la esterilidad. Cuando alguien tiene un flujo por 12 años de sangre, tiene anemia. No hay fuerza, 12 años botando sangre. No tiene fuerza, tiene anemia. 12 años botando sangre con anemia, con esterilidad. Eso te trae como resultado una vida de sufrimiento. También nos enseña que esta mujer gastó todo lo que tenía. Nada le aprovechaba. Ante todo le iba mal, peor. Entonces hay una parte de la iglesia que está viviendo eso por causa de que está enferma, que tiene que ser sanada. Y esta iglesia enferma, ¿sabe qué provocó? Que Jesús iba para el camino a la iglesia de la niña, la iglesia que está naciendo ahora en el nuevo mover de Dios, la iglesia que está naciendo bajo la revelación fresca, la iglesia que Dios está haciendo cosas nuevas. La iglesia enferma de 12 años detuvo a Jesús. Y hay una iglesia enferma que está deteniendo a Jesús, que va camino a resucitar y a traer un nuevo mover de Dios a una iglesia. Y hasta que Jesús no sanó la iglesia que estaba enferma, no pudo ir a resucitar la iglesia que viene nueva, con la unción fresca, con la gloria postrera, hermano. En otra palabra, si no nos sanamos, no vamos a poder ver lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Si no morimos a algo, no vendrá algo nuevo para nosotros. Pero esta mujer tiene unos detalles muy importante, y es que Jesús necesita que esa iglesia le toque. Jesús necesita que esa iglesia salga a encontrarse con Él para que sea sana. Y cuando en el verso 33 del capítulo 5 dice que esta mujer fue descubierta y Jesús se dio cuenta quién la había tocado, ¿sabe lo que dijo? Y dijo toda la verdad. Hasta que no entremos en una plenitud de hablar la verdad con Dios, no habrá sanidad plena tampoco. Esta mujer, dice la Biblia, y le dijo toda la verdad. Y cuando le dijo toda la verdad, el verso 34 nos da el resultado de hablar toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Número 1. Número 2, le dijo, vete en paz, habrá paz en nosotros. Número 3, le dijo, queda sana de tu enfermedad. Mire lo que Dios quiere hacer con una iglesia. Mire lo que Dios quiere hacer con esa parte de mi vida que todavía yo no le he permitido a Dios moverse a otro lugar. Y Jesús le dijo, queda sana de tu enfermedad. Entonces mire lo tremendo, que mientras Jesús hablaba, vinieron de casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo,
tu hija ha muerto. Y muchos de nosotros, quizás por el tiempo que hemos tenido esperando algo, por causa de una enfermedad emocional, en alguna parte, algún proceso en nuestra vida, quizás hemos escuchado la noticia que nos han dicho ya, no le ores más a Dios por tu situación, no le ores a Dios más por tu condición, ya no ores más por esa iglesia, ya no ores más por aquello. Y eso fue lo que le dijeron a Jairo, no lo moleste más al maestro. Sin embargo, Jesús escuchó y dijo, no temas, cree solamente. ¿Qué Dios nos está diciendo a nosotros? Iglesia, no temamos, vamos a atrevernos a creerle a Dios. Tu fe va a hacer que Dios, aunque alguien lo haya detenido, tu fe va a provocar que Dios vuelva a moverse. Si algo se detuvo como iglesia para nosotros, tu fe y mi fe va a provocar que Dios se mueva. Y termino con esto. Jesús llegó a la casa y dice que se estaban burlando de Jesús, porque Jesús dijo que la niña no estaba muerta, sino que dormía. Para mucha gente quizás nuestra vida no va para ninguna parte, y se han burlado de ti y de mí como iglesia. Pero Jesús nos está diciendo, tú no estás muerto, tú estás durmiendo. Y otro detalle que me llama la atención es que la iglesia que Dios va a levantar, Jesús sacó todo lo que se estaban burlando y no creía. Todo lo que no forme parte del nuevo mover de Dios, hay que quitarlo, porque las cosas viejas pasaron, hay cosas nuevas que quieren suceder. Jesús dejó que entraran los apóstoles que estaban con él. Jesús le dijo al padre y a la madre, entren. Estaba el padre y la madre, estaba Jesús y los apóstoles. ¿Qué me enseña esto? Que la iglesia que Dios está levantando es una iglesia con conocimiento apostólico. Número 2, es una iglesia que tiene una estructura familiar. Él dijo, papá y mamá, entren. En otras palabras, la Biblia dice que cuando venga el espíritu de Elías, él hará mover el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Porque me está diciendo que el nuevo mover de Dios va a traer paternidad y va a traer también madres espirituales para apoyar a los hijos espirituales. Amén. Esta iglesia que Dios va a levantar es una iglesia joven. ¿En qué sentido? No estoy hablando de edad. No estoy hablando que yo tengo tantos años en el evangelio. Estoy hablando que vienen cosas nuevas para nosotros. La iglesia que Dios está resucitando en estos últimos tiempos. Aleluya. Que viene en el poder, aleluya, apostólico. Viene en el poder. Dice que la niña tenía 12 años. La mujer tenía 12 años sufriendo. Lo que está diciendo que el número 12 significa gobierno. Y que aquella mujer estaba bajo un gobierno de enfermedad, un gobierno de tinieblas, de opresión, de aflicción. Pero la niña que resucita tiene 12 años también significa gobierno. Lo que Dios le está diciendo, yo voy a vencer el gobierno del diablo a través de la iglesia, y levanto un gobierno a través de una iglesia que está creyendo a las cosas nuevas de Dios. ¿Sabe por qué? En la Biblia no se registra que la mujer del flujo de sangre murió, que no podía estar viva humanamente. Porque hay una iglesia que tiene un odre viejo, que tiene estructura vieja, que está enferma, que Jesús no ha permitido que se muera, porque la va a sanar. En otras palabras, Dios va a sanar lo que está dañado, destruido, lo va a restaurar, hermano. Y va a unir esa iglesia apostólica, profética, que cree en los milagros, que cree en la resurrección, que cree en una iglesia con concepto familiar. Porque Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y la iglesia primitiva se movía como una familia. Dios está resucitando esa iglesia. Esa iglesia que nos veamos como familia. Esa iglesia como Ana, que lo que tiene es para la gloria del Señor. Esa iglesia como Jacob, que va a ser parte de la estructura y de la bendición de esta humanidad. Así que yo te voy a pedir que levante tus manos al cielo. Jesús le dijo a los padres de la niña, denle de comer. Hermano y hermana, que somos parte de la iglesia que Dios está resucitando, Dios nos dice, come y bebe, porque el largo camino te resta. El favor de Dios está sobre nosotros. La gracia de Dios está sobre nosotros. Si por lo que hemos pasado y hemos sufrido en nuestra vida, Dios no ha permitido que nos hayamos fallecido, muerto, es porque Dios dijo que te va a sanar. Sí, porque yo tengo muchos años. Esta mujer tenía 12 años también, sufriendo. Yo tengo tantos años en un proceso, sí, pero sigue, que Dios se va a parar y tú lo vas a tocar y vamos a ver el milagro. Por eso Dios le dijo a Jairo, no temas, cree, porque yo salí de camino y voy a llegar. Iglesia, Jesús dio una palabra y la va a cumplir. Oh,
se taramanda rasoja. Dios salió de camino para esta iglesia encontrarse con Él y no dejarlo donde Marta lo dejó, sino traerlo. Alguien tiene que decir: yo soy parte de la iglesia de Cristo. Yo soy de esa iglesia que ama a Dios. Yo soy de la iglesia que Dios tiene una parte escogida. Soy la iglesia Ana, favorecida y con su gracia. Voy a valorar lo que Dios valora. No voy a renunciar a lo que Dios me está dando. Yo tengo doble porción, yo tengo herencia. Jehová es mi heredad, mi porción, mi bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Somos la iglesia que nos postramos a los pies de Jesús. Somos la iglesia que vamos a renunciar a todo favoritismo. Somos la iglesia que vamos a luchar para ver a Dios como Jacob. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por esa unción poderosa, por esa unción apostólica sobre esta iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el gobierno que se levanta tuyo en esta iglesia. Gracias por la autoridad que tiene esta iglesia tuya. Oh, Senda Rakama Sondalaya. Gracias, Señor, porque tú estás sacando todo lo que ha sido burla y escarnio. Gracias porque estás circuncidando la iglesia. Gracias porque le está quitando el prepucio. Gracias porque está quitando Dios el oprobio de Egipto. Amaramándolo.